Muy buenos días, queridos amigos, hermanos de las redes sociales. Ahora el pastor Otto García desde la ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Hoy es jueves 10 de octubre, ya el año va avanzando. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio y honor que me permite de llegar hasta usted, donde quiera que esté, en casa, conduciendo al trabajo, en su trabajo, en hospital, donde quiera que me esté escuchando, hasta en una prisión nos puede estar viendo, escuchando. Así que reciba saludos de nosotros y damos gracias a Dios por este honor. Una vez más, si estos estudios son de bendición para su vida, estos devocionales, le voy a pedir por favor que lo comparta para que alguien más sea bendecido por ellos. Hoy quiero transportarnos hasta la segunda carta de Corintios. Quiero que abra conmigo segunda de Corintios, capítulo número 12, según la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, del verso 7 al verso 9. ¿Ven? Fíjese. Dice la palabra del Señor: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mi vida. Y Él me ha dicho, oiga la respuesta de Dios: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dios bendiga su palabra esta mañana. Interesante, el apóstol Pablo se le ha conocido como el perito arquitecto de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque antes que el apóstol Pablo surgiera, no había una doctrina, si se puede decir así, para la iglesia. Es más, en Hechos capítulo 15, cuando se reúnen los apóstoles para hablar sobre la conversión de los gentiles, ellos dijeron esto: no tenemos mandamiento para ellos. Solamente díganle que se abstengan de fornicación, de ídolo y de ahogado. Hablando de animales ahogados. Porque acuérdense que el judío es lo que llaman kosher. Ellos degollan, no comen carne con sangre. Entonces eran los únicos mandamientos que tenían para el gentil. ¿Por qué razón? Porque la iglesia era una iglesia judía. Acuérdense, mire, muy importante eso. La iglesia empezó como una iglesia judía y de ahí el evangelio fue llevado a los gentiles, pero la ley no fue dada a los gentiles, fue dada a los judíos. Entonces no había un mandamiento que ellos pudieran decir, díganles que hagan esto, no tenían. Hasta que el apóstol Pablo surge y él les dado las cartas apostólicas, lo que recibió del Señor. Por eso se llama el perito arquitecto. ¿Por qué? Porque él fue el que Dios usó para construir la iglesia a nivel de conocimiento o doctrinal. A él se le fue revelado y dada estas hermosas cartas que hoy nosotros tenemos en el canon, que es la Biblia, a la cual nuestra doctrina, nuestra fe está fundamentada en ella. Bueno, diciendo eso, el apóstol Pablo, usted recordará, él persiguió a la iglesia como Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Señor, se convirtió en el gran apóstol Pablo, que fue a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque su propia gente no quiso el evangelio y dijo: bueno, ya que ustedes no quieren nada, me voy a los gentiles. Y gracias a Dios que hizo eso. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito, donde el Señor dijo en Isaías: sería un pueblo que no es mi pueblo y le llamaré pueblo mío, hablando de nosotros como creyentes. Pero aunque era un siervo de Dios, aunque tenía conocimiento, interesante que él tuvo conflictos en su propia vida personal. Dios bendiga a Aaron Andrews, espero que hable español, oiga esto. Y cuando llega el momento en que ya él está en el apostolado, ya está desarrollando su ministerio, ya ha establecido iglesias, de repente fue criticado y él se empieza a defender, dice: perdone mi locura, empieza a hablar de las revelaciones y todo, pero en verso 7 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera,
me fue dada una espina en la carne. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Él estaba recibiendo mucha revelación de parte de Dios, mucho conocimiento, tenía experiencias donde había visitación angelicales, etcétera, etcétera. Y dice Pablo que para que Dios impidiera que él se enalteciera, que él pensara que era la última Coca-Cola en el desierto, como decimos hoy en estas fechas, Dios permite, oiga, que quede una espina en la carne de él. Ahora, las tesis que hay sobre esto, muchos creen que era, que muchos creen que era una ceguera. ¿Por qué razón? Porque hay cartas en las que él escribe donde dice que esta es mi letra, mi firma o mi letra en grande. Y a una de las iglesias le dice, yo sé que ustedes quisieran sacarse sus ojos y dármelos a mí. Entonces nos da una clave cuál era el problema a él, como muchos creen que tenía un tipo de glaucoma o problema en la vista. Y dice la Biblia en el verso número 8, acerca de esto, acerca de ese problema, ese emisario que tenía, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Ahora, el apóstol Pablo estaba fastidiado, estaba cansado de tener esta espina en su carne. Como digo, hay muchas teorías que es no, la verdad, hasta aquel día lo sabremos. Bueno, pero fíjese que él estaba ya hastiado, ya no quería tener ese problema, y fue al Señor y le rogó 3 veces para que quitara eso de él. Pero me llama atención la respuesta al verso 9, al cual quiero hablar rápidamente esta mañana. Y él me ha dicho, fíjese, Dios le dijo, te basta mi gracia. Bueno, eso es todo lo que necesitamos nosotros en la vida. El gran apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, con mucho conocimiento de revelación, tiene sus áreas como cualquier persona de nosotros. Y lo que él aprendió de Dios fue que cuando él dijo, ya no quiero tener esto, o ya no quiero hacer esto para muchos de nosotros, el Señor le dijo, lo único que tú necesitas es mi gracia. Ahora, muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no tuviéramos la gracia de Dios, tendríamos que hacer méritos para ganarnos el favor de Dios. Muy interesante. Acuérdense que la salvación es por fe. Nosotros no hicimos nada para ser salvos, todo lo hizo Él. Él dio su vida, fue crucificado, sufrió por nosotros, fue enterrado, resucitó al 3er día. Lo único que nosotros hacemos es creer y recibir esa salvación que Cristo dio. Es lo único. No le podemos añadir a las obras de Cristo porque Él lo hizo todo. Cuando Él dijo, consumado es, significa que todo lo que se requería para traer salvación fue pagado, fue hecho, fue dado a los hombres. Ahora, si yo quiero añadirle a esa salvación, voy a echar a perder el paquete que Dios nos entrega en Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, dice la Biblia en Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia significa un regalo no merecido. Usted y yo no merecíamos la gracia de Dios. Es más, hasta ahorita no la merecemos, pero si el Señor nos la da, con mucho gusto la tomamos. Entonces, Pablo dice que él le rogó 3 veces a Dios que quitara este aguijón, y la respuesta divina fue, te basta mi gracia. Y como dice en inglés, grace is all you need. La gracia es lo único que uno necesita. Ahora, yo como pastor puedo meterle un montón de requisitos a la iglesia. Quítese, póngase, haga, no haga, esto y lo otro. Y lo único que estoy haciendo es añadiéndole a la gracia. Pablo dice la Biblia, el Señor dijo a Pablo, lo único que te necesitas o lo que te basta es mi gracia. ¿Por qué? Porque al momento que yo entiendo que soy salvo por gracia, como dice Hebreos capítulo 4, yo dejo de trabajar en mis obras. Mire qué hermoso. Ya no tengo que andar sudando, ¿cómo agrado a Dios? ¿Qué hago ahora? Ya hice esto. No, solamente disfrutemos su gracia.
La gracia nos permite llegar ante Él tal y como somos, con todos los conflictos, con todos los problemas que tenemos, con toda la ferretería. ¿Por qué? Porque estamos llenos de clavos, hermano. Entonces venimos a Dios con toda la ferretería. ¿Y qué hace Dios? Él nos toma tal y como somos. Oiga esto. Cuando yo llegué al Evangelio, yo era un paquetito de sorpresas. Pensamientos malos, palabras malas, costumbres malas. ¿Qué hizo Dios? Me tomó tal y como yo era. Esa es la gracia. La gracia te dice, ven con todos tus problemas, ven con todas tus dificultades, ven con ese pecado que no puedes vencer, ven con todo lo que tengas. La gracia te dice, ven. Ahora, lo lindo es esto, que la gracia te toma tal y como eres, pero como Dios nos ama tanto, no nos deja igual. Yo le puedo decir con toda libertad, con toda confianza, no soy lo que era antes. Jonathan Ventura, my dear friend, God bless. Interesante, yo no soy lo que era antes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios me ha transformado y me sigue transformando. Si usted está batallando con un pecado oculto, si usted está batallando con cualquier problema, no quiero nombrar mucho porque siempre es el mismo pecado que nombramos, pero cualquier pecado que usted esté batallando, cualquier problema que tenga, déjeme decirle, como dice Pablo, el Señor dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, lo único que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios. Te basta mi gracia, fue lo que le dijo Dios. Lo único, Pablo, que tú necesitas para agradarme, para ser feliz, para descansar en mí, es gracia. Si yo me salgo de la gracia, caigo en desgracia. Por esa razón, hermano, es que nosotros hemos aprendido a que las leyes humanas lo único que hacen es estorbar la obra de Dios. A eso me refiero cuando yo como pastor pongo requisitos. Haga, quítese, póngase. Lo único que estoy haciendo es echando a perder la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la que transforma. Dios no me llamó a mí a ponerle un molde a las ovejas. Él es el Señor de ellas, no yo. Él murió por ellas, no yo. Él está haciendo la obra, no yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarles a que descansen en la gracia de Dios. Yo le repito, no importa el pecado que usted y yo tengamos, vengamos ante Dios en la condición que estamos. Sí, pero es que estoy hundido en tal pecado. No importa, venga a los pies de Cristo. Pero es que yo hago esto. No importa, venga a los pies de Cristo. No importa qué tan sucia sea nuestra mente, qué tan negro esté nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente, como dice Hebreos, ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él te va a decir, tal y como eres, con todo lo que tienes, ven a mí. Él te va a tomar en sus brazos y como te ama tanto, como nos ama tanto, no nos va a dejar así. Esa es la gracia. La gracia le dice a cualquier hombre o cualquier mujer pecadora o pecador, ven, con todo eso que tienes. Perdone la expresión, ven con toda la porquería que hay en ti, hablando de nosotros. Él nos toma, pero lo hermoso es que no nos deja en esa condición. Él nos transforma y nos empieza a formar y a transformar a la imagen de Jesucristo. Le puedo decir con toda libertad, mi vocabulario no es lo que era antes. Mis pensamientos, aunque todavía ando espantando moscas de vez en cuando en mi mente, ya no es como antes. Mi caminar ya no es como antes. ¿Por qué? Porque su gracia me ha transformado. Y lo único que tú y yo necesitamos hoy es la gracia de Dios.
Así que si estás frustrado, si estás decepcionado de tu vida, si sientes que has llegado al tope o que vas al tope, déjame decirte, lo único que tú necesitas es la gracia de Dios. Yo podía predicar de esto todo el año y no alcanzaría los 365 días para cubrir lo que es la gracia de Dios. Por eso esta mañana yo los dejo con este pensamiento. Recuerda que Dios le contestó a Pablo y nos contesta a nosotros. Te basta mi gracia. Gracia es lo único que necesitamos para descansar en Dios. El día que tú y yo descubramos lo que es la gracia, ese día dejamos de sudar en nuestras obras y descansamos en las obras de Él. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno una vez más. Si estos estudios son de bendición, compártalos. Compártalos con alguien que usted sabe que lo necesita. Y recuerde, asista a su iglesia. Apoye su congregación. Ore por los hermanos. Ore por su pastor. Aporte. Active. Sea de bendición. Si usted ha llegado a Sioux o vive en Sioux y no tiene una iglesia donde congregarse, le repito, hay muy buenas iglesias en esta ciudad. Hay más hombres y mujeres que aman a Dios. Hay gente que está listo para recibirlo y darle palabra de Dios. Pero también nuestra iglesia les da la bienvenida. Somos Iglesia El Punto de Servir, 504 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Sioux. Servicio general domingo a las 3 p.m. Tenemos estudio los martes, discipulado en casa, viernes oración y día sábado estamos estudiando los 5 lenguajes del amor. Ya vamos a terminar el libro. Entonces, hay para aprender. Y, importante, no deje de buscar a Dios y descanse en la gracia de Él. Recuerde, si estos estudios son de bendición, compártalos, que la gente sepa que hay cada mañana un lugar donde puede agarrar un poquito de palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, esta mañana venimos a ponerte en oración, Señor, la necesidad que hay en mucha gente que nos está viendo, que aún no ha conocido tu gracia. Dale descanso, dale reposo, Señor, que aprendan que la salvación es por fe, no es por obras. Las obras vendrán como fruto de nuestra salvación, pero no para comprar la salvación. Te pedimos también por los habitantes de los estados en que estos huracanes han devastado parte de la nación. Te pido que extiendas tu mano de misericordia, suple, provee necesidades. Te pido por aquellos que nos ven, por las personas que nos están viendo, que descansen en ti, Señor. Gracias por todo. Bendice a cada uno, bendice a los pastores que transmiten esta programación. Bendice Radio Manantial de Vida en Nicaragua, bendice a Fran Rodríguez en Mesa, Arizona y ahora Televisión. Bendice a cada uno que tiene una página social y que permite que entremos y compartamos tu palabra. Bendícelos y gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga. Jonathan, say hi to your father. Saludos a tu papá, a la congregación, a la familia. Aaron Andrews, bienvenido, mi querido hermano y amigo. Bendiciones. Nos vemos pronto y Dios me los bendiga.